A continuación, cedo la palabra al doctor Luis Manuel García Moreno. Muy buenos días a todas, a quienes nos siguen a través del internet. Como ya se mencionó, es una escuela prácticamente globalizada. Saludo con mucho afecto al doctor Tulio Bernabé. Tulio, bienvenido de nuevo a casa después de esta pandemia que a todos nos ha afectado. Tenemos con la precaución debida, con la sana distancia, la posibilidad de hacer este evento presencial y virtual. Presencial con la sana distancia. Y bueno, ayer llegó de Roma, Italia, hace 2 años prácticamente que no venía a México, a Chiapas, y ahora nos va a compartir los conocimientos y la experiencia que él mismo ha visitado en Groenlandia, prácticamente en el Polo Norte, no porque lo baje imágenes de internet, vamos a verlo aquí. Ya me hizo favor de compartir algo de la información, no todo, pero vamos a estar muy atentos a los conocimientos que aquí se compartan para abrir romper estos paradigmas que ya mencionó el capitán Vargas y traer conocimiento inédito a Chiapas. Muchas gracias, capitán Juan Antonio Vargas Reyes, director de la Escuela Nacional de Protección Civil, por conducir de manera eficaz y eficiente los esfuerzos hacia la educación, al cambio de pensamiento para hacer un territorio más resiliente, más seguro. General Luis Ignacio Salgado Arriola, muchas gracias, es un honor que nos acompañe en este importante evento. El general Luis Ignacio Salgado Arriola es quien está al frente del grupo de rescate aéreo. Ustedes saben que con la visión de nuestro gobernador, del doctor Rutilio Escandón Cadenas, las aeronaves están al servicio del pueblo para temas de salud, temas de protección civil, temas de seguridad. Y solo por mencionar un ejemplo, el día de ayer se hizo la búsqueda en aguas del Océano Pacífico de una lancha que está a la deriva. Es un trabajo de alto riesgo, se hace con toda la seguridad, así como el traslado de pacientes críticos, que en este momento ahí está en proceso, algunos de estos vuelos, y que próximamente ustedes, alumnos y alumnas de la licenciatura en Protección Civil, la licenciatura en Piloto Aviador, estarán haciendo servicios en beneficio de la sociedad. Agradezco a los docentes, al personal administrativo de esta escuela, que hacen un trabajo muy profesional, que está contribuyendo mucho para que Chiapas avance hacia el desarrollo, hacia el bienestar. Muchísimas gracias, vamos a poner mucha atención. Bienvenido, doctor Tulio Bernabé. También saludo con mucho afecto a mi hija Diana Laura, que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, me permito leer un extracto del currículum del doctor Tulio Bernabé. Nacido en Roma, Italia, tiene estudios en Ciencias de Educación Física y Deportes, así como en Geología. Es periodista y escritor y director de documentales. Su experiencia lo avala más de 60 expediciones de exploración en muchos países del mundo, entre ellos México. Es autor y director de documentales para National Geographic, Televisión, Discovery Channel, entre otros. Sus obras han ganado importantes premios en Italia, España, Francia, Suiza, Polonia, Estados Unidos, Brasil y México. Sus investigaciones como espeleólogo en México datan desde 1981, entre ellas la exploración del cañón del río La Venta, originado con esto el nacimiento de la espeleología en el estado de Chiapas. Ha sido profesor invitado e investigador en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, en temas como espeleología, dirección y técnica de documentales y lenguaje audiovisual. Es asesor de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas y desde el 2014 encabeza el proyecto de Centro de Rescate Vertical y Espeleológico CREVES. Es por ello que cedo la palabra al doctor Tulio Bernabé.
Buenos días a todos. Parece un milagro estar aquí después de conferencias desde el otro lado del mundo, pero sí se pudo. Agradezco la invitación, la oportunidad a mi amigo, el secretario de Protección Civil, a la escuela, el capitán, el general. Mucho gusto y qué bueno que estoy aquí. Y sí, efectivamente, he tenido la oportunidad de participar en algunas expediciones científicas en diferentes glaciares del mundo, y por esto me da mucho gusto poder dar un resumen de los resultados, de lo que he descubierto personalmente o que han descubierto grupos de investigadores que he tenido la oportunidad de compartir estas experiencias. Y déjame decir antes que yo he acompañado el crecimiento de esta escuela durante varios años, pero cada vez me sorprende más la velocidad, el éxito que tiene. Evidentemente esto tiene una base sólida en el valor humano, en la competencia, en todos los valores que representa esta escuela. Entonces estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena una vez más al crecimiento de la escuela. Entonces vamos a ver que el tema, bueno, es el cambio climático en los glaciares de la Tierra y nuevos descubrimientos y posibles impactos. Puede empezar. Bueno, esto es nada más una imagen bonita de la capa de hielo de Groenlandia. Vamos a la siguiente, que es un poco un dato, ¿verdad?, importante, que en estos 15 millones de kilómetros cuadrados cubiertos de hielo en el planeta, lo que representan el 69% de agua dulce. Ese es un dato fundamental frente al cambio climático. Pues es un depósito de agua dulce muy importante, lo más importante definitivamente que tenemos en el planeta. En la siguiente es nada más aclarar la importante diferencia entre Ártico y Antártida. El agua dulce está en Antártida, no está en el Ártico. El Ártico, cuando se forma el hielo, que no se está reduciendo mucho, es agua marina, es agua salada. Entonces no podemos considerarla, no es parte del 69% que le comentaba antes. Aquí vemos la extensión de la Antártida, que sufre también un impacto de cambio climático de manera más lenta, por supuesto, de otras regiones de la Tierra que vamos a ver. Los que más están sufriendo son los glaciares continentales en todo el planeta. La estructura de los glaciares. Esto es un aspecto importante porque luego vamos a entrar dentro de los glaciares, entonces debemos entender, bueno, las palabras son italianas, pero pueden ver el cuerpo del glaciar y la parte de arriba, los arroyos se llaman, que en italiano es torrente, es arroyo. Epiglacial quiere decir que corre en la superficie, epi, de glaciar. Y luego tienen lagos epiglaciales. Crepacci a la izquierda son grietas. Y lo más importante es que es lo que se llama molini glaciales. Molino es el nombre de una cima. La cima se llama molino. Glacial quiere decir que el agua es el lugar donde el agua se mete adentro, ¿no? Empieza a recorrer el glaciar de una manera que se está explorando en estos años, formando un colector subglacial y al final el agua sale a la frente del glaciar. Entonces vamos a hablar de la estructura de los glaciares en la siguiente. Pueden ver aquí un valle, aquí estamos en el centro de un glaciar. Las piedras son piedras, no es porque hay tierra, simplemente que caen de las montañas y el glaciar las transporta en su camino hacia abajo,
pero estamos totalmente en hielo, en un ambiente de hielo, se forman estos tipos de valles y luego se forman estos arroyos que pueden ver y al final entran. La manera en que el agua entra en los glaciares, los penetra, es fundamental para comprender el tipo de lo que está pasando ahora en los glaciares, ¿no? El tipo de fusión o ablación se llama. En la siguiente nos ponemos una pregunta. ¿El hielo es realmente frío? En realidad, el hielo tiene sus temperaturas que varían entre 0, poco menos de 0, hasta 40 bajo cero es en Antártica. Pero en los glaciares continentales, las montañas, la temperatura es próxima a 0. Esto es fundamental porque los científicos lo llaman hielo caliente. Es obvio que si está cerca de 0 es mucho más frágil y la posibilidad que se funda es más frecuente en función de un cambio de temperatura de superficie. En los Alpes, en las regiones que estudiamos más, el glaciar, el hielo frío se encuentra arriba de 3.000 metros de cuota en estas regiones. Hablamos de los glaciares de Europa fundamentalmente. Entonces, cuando pueden ver en el gráfico de la derecha, cuando es bien bajo cero, a 10, por ejemplo, el hielo, entonces siempre queda bajo cero también la parte interna, también cuando pega en la roca que está abajo, siempre queda bajo cero. En cambio, cuando empieza a ser poco bajo cero en la superficie, todo el sistema se aproxima a cero, entonces se aproxima a un punto de fusión. Por eso se llama glaciar temperado y glaciar frío. El punto fundamental es que los glaciares siempre han sido fríos y ahora se estamos viendo todo en temperados y este límite se está subiendo de altura, de cuota. Eso que implica que en solamente 20 años los glaciares de la zona, hablando de la zona europea, pero en general a este nivel, a esta latitud, que ahora tienen hielo a 2.000 metros sobre el nivel del mar, solo tendrán hielos arriba de los 3.000 metros, donde el hielo es frío y no temperado. Esto no en 50 años, en 10, 15 años. Entonces se perderán 1.000 metros de hielo en promedio de cuota debido a esta diferencia entre hielo caliente y hielo frío. En la siguiente explicación vemos la montaña muy famosa que se llama Cervino en Suiza. Entre Suiza e Italia implica una diferencia en la posibilidad de derretirse en función de la cuota. Y actualmente todavía se está trabajando en la altura, en la cuota históricas que tenemos, pero la diferencia está en el espesor de la capa de hielo, en la reducción del tamaño, como veremos. Bueno, vamos a hablar de la ablación superficial en la siguiente. Los glaciares de la montaña pierden la mayor parte de su masa debido a la fusión o ablación. La fusión puede darse en superficie, al interior o bajo el glaciar. Estos son elementos importantes. Por ejemplo, la fusión del interior y abajo del glaciar no estaban conocidas hasta hace pocos años, cuando se empezó a explorar la parte subterránea. Por eso también yo estoy metido mucho en este tema, porque como saben soy experto de ambiente subterráneo, de cuevas, también de cuevas en los glaciares. Y además los fenómenos cársicos, criocársicos se llaman, en los glaciares se parecen mucho a los que tenemos en las calizas aquí fuera, obviamente con un proceso temporal muchísimo más rápido, pero funciona de la misma manera. Es decir, el hielo tiene una función parecida a la roca. Calentamiento atmosférico, lluvia durante el verano y mínima parte la radiación solar. No es tan la radiación, ese calentamiento atmosférico es la temperatura.
Entonces el primer fenómeno es seguramente lo más importante y durante el verano los glaciares temperados se crea una intensa circulación superficial de agua con caudales que varían entre 0,1 a 0,5 metros cúbicos por segundo, ya medio metro cubo por segundo por kilómetro es un gran arroyo. Todo esto circula, todo esto funde y todo esto se transforma. Y bueno, vamos a la siguiente. Aquí pueden ver un arroyo superficial en un glaciar templado. Esta agua obviamente es cristalina, limpia, muy fría, muy peligroso poder caerse ahí, evidentemente, no solo porque está fría, sino porque es una corriente que lleva en algún momento a una cima donde evidentemente uno puede caerse y perder la vida. La ablación interna, la siguiente habla de la ablación interna, no solamente en superficie, sino que al interior ocurre por el calor de origen mecánica, el atrito interno de la misma agua, y por la energía producida por el agua en movimiento. Y también se puede producir por el calor geotérmico y por las aguas que entran lateralmente al glaciar. Bueno, un caso particular son los glaciares que cubren los aparatos volcánicos activos, por ejemplo en Islandia. En este caso, la ablación subglacial, la fusión, puede producir, como viene algún calor, sube algún calor de tipo volcánico, evidentemente a contacto con hielo produce inmediatamente una fusión y puede producir fenómenos de agua que sale de manera catastrófica, se llama Jökulhlaup en términos de Islandia, porque es un fenómeno estudiado mucho en Islandia. Son pequeños desastres, inundaciones de glaciar, ¿no?, que se producen en poco tiempo. Pero esto es un fenómeno localizado. En la siguiente vemos un ejemplo, una cañada en un glaciar, aguas epiglaciales, es decir, aguas que corren arriba, en la superficie, van escarbando cañones y la siguiente vemos se llama infiltración concentrada. Todos estos arroyos terminan normalmente en correspondencia de sumideros, llamados molinos, donde el agua se mete. ¿Dónde va? Vamos a ver. Esto es un tema importante. Sabemos pero que al final sale de la frente de cualquier glaciar, tiene que salir esta agua y sale a través de cuevas. Cuevas muy peligrosas entrar porque no son estables, evidentemente. Puede caer el techo de cualquier momento. Es como una forma de implosión que luego veremos bien. La siguiente es el esquema actual, más actualizado del drenaje epi, endo y subglacial en todos los glaciares de la Tierra. Podemos ver en la parte de arriba, en verde, es la parte de acumulación de nieve durante el invierno. Luego viene una parte, el glaciar tiene una compresión por el peso mismo, en la parte más vertical o inclinada de las montañas. Y esta parte de compresión, luego hay una parte de extensión que es la parte subhorizontal. En esta parte de extensión, debido a la presión, se forman grietas y estas grietas representan los puntos de entrada de agua. Es un sistema entonces de drenaje superficial y profundos con arroyos superficiales, molinos y un sector interno de drenaje. Que eso sí presenta muchas similitudes con el sistema kárstico típico de las calizas. Y hasta el final. Esto es el esquema que ahora vamos a ver a través de imágenes también, el esquema general. Nota que un momento la de antes, en la parte mediana del glaciar es rigid ice, es decir, es un glaciar más rígido, y la parte baja se llama plástica, porque es bajo presión, entonces
tiene una deformación plástica y se adapta a lo que es el substrato de roca. ¿Okay? Bueno, un glaciar típico alpino modelo donde yo hice varias expediciones es el Gorner, en Suiza. Y aquí podemos ver tenemos imágenes del dron de la última expedición, y podemos ver algunas clips del dron que corre e explora la superficie del glaciar. Exacto, un poquito adelante que empiece a moverse el dron. La superficie se ve que está quebrada, y todas estas grietas es el efecto de la presión de la parte alta que va rompiendo el hielo. En este punto la capa de hielo tiene un espesor más o menos de 200 metros de hielo. Y la alimentación se produce en este sector alto, que está arriba de 3.000 metros. Aquí estamos más o menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Arriba de los 3.000 metros, esta montaña tiene 4.000, es el Monte Rosa se llama. Esta es la zona de alimentación y esta es la zona que podemos decir de ablación y de fusión que hemos visto antes. Obviamente donde están estas grietas no se forman arroyos porque el agua inmediatamente se mete, pero hay partes superficiales más planas que luego veremos donde sí se forman arroyos. Vamos a ver la siguiente clip. Aquí vamos descubriendo el campamento, nuestro campamento. Van a ver que están unas carpas color naranja, y donde el campamento obviamente se coloca a un lado del glaciar, en esta zona rocosa. Esta es una zona abandonada hace 2 años del glaciar, es decir, que antes todo esto que ven estaba cubierto por el hielo. Entonces se va reduciendo y los científicos se acercan cada vez más a lo que queda hasta que no quedará nada. En este punto, en 10 años ya no quedará esta parte. Entonces aquí está el campamento, como siempre vamos con las carpas grandes donde está el laboratorio, los científicos, y las carpas chiquitas donde pernocta la gente. Esto se da en verano. Entonces es más sencillo, menos frío. Aquí vemos el otro. Durante la noche va bajo cero, pero durante el día se puede estar bien. Esto que ven se ve una cascada. Todo la superficie que ven, esa fue abandonada en 4 años del hielo. Se ha desplazado hacia abajo y el río que ve, esas cascadas, es la parte alta. ¿Por qué se desplazó? Porque era más vertical, más inclinada, entonces no pudo detenerse. Entonces se separó el glaciar en 2 cuerpos, una parte alta y una parte baja, y esto es la roca nuda, lo que antes era cubierto por cientos de metros de hielo. Ahora corre agua y se ven que las rocas son lisas por el efecto del trabajo del hielo durante miles de años, porque aquí estamos viendo una situación que no se conocía. La última vez fue durante una época interglacial. Pero en la historia del hombre podemos decir que esto siempre ha sido cubierto. El máximo pico de esos glaciares en todo el mundo fue durante la mini época glacial del 1600, cuando en todo el mundo se dio un pico relativamente importante de glaciación. Entonces todo eso estaba cubierto. Y pueden ver que el agua el río se mete adentro del cuerpo. El siguiente, eso es cubierto de tierra, pero es hielo, ¿sí? Es que la tierra ya lo va cubriendo en muchos casos. Aquí estamos en la parte caminando, ya caminando hacia el final. La frente del glaciar es lo que se ve hasta el fondo. Tiene como 10 kilómetros de largo este glaciar.
y unos 3 de ancho. Pero pueden ver muy bien a la parte lateral cómo está abandonada por el hielo. Antes la parte de hielo de alimentación estaban conectadas, ahora ya no está conectada, entonces empieza a dividirse en partes. Y aquí pueden ver, a veces caminar en estas partes es complicadito porque tienen que subir y bajar, pero estas grietas no son profundas, es decir, no hay particular riesgo. Pero de vez en cuando se encuentran cimas y de todos modos entra agua. Son microfracturas. Y la parte que ven arriba es la parte de alimentación arriba de 4.000 metros. Bueno, la última es la siguiente. Va un poco lento, pero da una idea de... la última creo que estoy yo también. Ah, no, esto es un molino. Un molín, el punto donde las aguas se meten adentro en la profundidad y donde, por supuesto, los exploradores van a vagar con cuerdas para ver hasta qué punto, cómo funciona y hacer dibujos. Luego veremos una topografía de esos sistemas, de ese sistema. Pueden ser muy profundos estos. Normalmente llegan máximo a 150 metros de profundidad. A nivel 150, en todos los glaciares temperados, empieza un nivel de agua. En Groenlandia este nivel puede ser a 200, 220 metros, es decir, es más la parte con aire. Vamos a la siguiente, a la última del dron. Yo estoy en el medio, estamos conmigo Matías que maneja el dron y con otro camarógrafo y un pequeño saludo. Más que nada para ver, aquí estamos ya casi en la última parte del glaciar, se aleja el dron para poder ver, allá hay otro grupo que está caminando y se nota muy bien a la derecha cuánto se ha reducido. En los años 60, aquí todo esto estaba lleno hasta la altura que se ve un marco en la pared derecha y llegaba 10 kilómetros más adelante. Entonces estamos hablando de una masa impresionante que ya no existe. El tema es que esta fotografía que ven es una fotografía vieja. Es actual, pero ya no es el presente, porque la inercia de la fusión ya está calculada con modelos matemáticos. Si en este momento la temperatura, pues si todo lo que se está produciendo, el efecto invernadero, se deteniera en este momento, la inercia de fusión ya lo va a derretir. Es un proceso irreversible en los próximos 15 años. Esto ya está definido. Entonces es una fotografía, es un video de algo que ya no va a existir con seguridad. Aquí pueden ver en esta foto el campamento, se ve en el círculo, y pueden ver la reducción de la masa glacial. En la siguiente vemos el campamento. Ahora sí vamos con las fotos, ya lo hemos visto. De noche va bajo cero, entonces hay que tener un buen equipo para no morirse de frío. Y obviamente se espera no tener problemas de tormentas, porque es alta montaña de todos modos. Aquí estoy en la otra. ¿Vieron la foto mía con este señor? Es el más famoso astronauta italiano. Ustedes saben que doy cursos a los astronautas. Bueno, hemos platicado alguna vez en alguna conferencia, ¿no? La ESA y la NASA han descubierto que los mejores ambientes en la Tierra para entrenarse a nivel psicológico, físico, técnico, al espacio, a la Estación Internacional y a los otros planetas son las cuevas. Y tengo algún proyecto, algún día voy a llevar aquí en Chiapas algunos astronautas. Ya saben que esto lo vamos a hacer. Bueno, Luca Parmitano es el más famoso astronauta italiano que ya estuvo jefe de la Estación Espacial una vez durante 6 meses arriba.
y que le interesa el estudio del hielo, y lo invitamos y nos acompañó, y aquí nos tomamos una foto ya regresando al final. Bueno. Cavidades laterales de contacto. Entonces hemos visto la parte que entra. Vamos a entrar en las cuevas. Estas son de contacto laterales. ¿Qué quiere decir de contacto? Quiere decir que es roca y hielo. Antes estas no tenían problema de ablación, de fusión, pero cuando empezó a entrar agua más caliente que de todos lados, obviamente estas cuevas generaron calor. Aquí pueden ver bonitas fotos. O sea, es hielo muy compacto, porque el hielo que está abajo es hielo antiguo, porque está 200 metros o 150, 200 abajo de la superficie. Pero lateralmente se puede entrar. Estas son las cavidades. La siguiente, las endoglaciales, es decir, aquí sí es puro hielo. Entonces, para ir necesitamos crampones y todo un equipo de montaña o de cueva para poder mover cuerdas, para poder moverse en estos ambientes. También aquí vemos un pozo, una cima con cuerda. Obviamente son ambientes también muy, muy bonitos, interesantes. También la siguiente vemos una cima de un pozo de unos 30 metros con un lago al final. Y en la siguiente vemos la estructura de esto que llamamos molinos o sumideros. Aquí ven, en la siguiente ven el perfil, el dibujo. Este, por ejemplo, tiene casi 100 metros de profundidad, son dos cimas que se unen, todo es en hielo. Y a los 100 metros se entra un nivel freático, podemos llamarlo, donde puede seguir solamente exploraciones subacuáticas, si en caso, no aquí, porque aquí es muy difícil llegar. En la siguiente vemos que quiere decir muerte de los molinos. Es que poco a poco que el glaciar se mueve como un río, va adelante, ya el agua no entra en este punto, entonces el molino, el pozo, la cima, se va poco a poco obstruyendo y desaparece en términos de 2-3 años. Pero se va formando otro molín en el mismo punto de arriba. Exactamente, imagínense un río, los remolinos de un río, el agua corre al mar, pero los remolinos siguen en el mismo punto formándose. Es el mismo proceso, nada más que es en hielo. Entonces el pozo se sigue formando en el punto, el viejo se va y desaparece. El retículo sumergido se puede explorar con técnicas subacuáticas muy complejas, y sabemos que a más de 150 metros en todos los glaciares ya no hay entrada en aire, sino tienen que bucear. También en la siguiente se ve una imagen muy bonita de un buceo en un glaciar de Patagonia. Bueno, tenemos un pequeño video de una expedición internacional en la carpeta Görner. Debe ser el número 1, un video de una expedición internacional que resume un poco todo esto. No, es la carpeta Görner. Eso. No sé si debe tener también un poco de música, pero no es importante, lo voy comentando. Normalmente se utiliza el helicóptero para poder transportar todo el equipo, que son varias toneladas. Y está un poco de música. El grupo de exploración La Venta, que yo he fundado en 1990, tiene una línea de exploración en los glaciares.
A veces la actividad se da de noche para tener más frío y menos agua que corre, porque de noche se congela y entonces más seguro entrar en las cuevas. Esta es una cueva endoglacial, totalmente en el cuerpo del hielo. Las técnicas se parecen a las técnicas de espeleología, pero los clavos obviamente son tornillos que se atornillan en el hielo. Igual hay que tener cuidado con la cuerda, que no tenga problemas de fricción con el hielo, porque puede dañarla. Esta es la montaña más importante que está ahí. Esta era en el 2014, no tenían mascarillas, pero es el mundo de antes, ¿no? La otra edad. Bueno. Así. Bueno, aquí está, ya estamos en el dron. No, regresamos un momento a la presentación. Viene una foto después de la expedición internacional. Eso soy yo a la entrada de una cueva subglacial, donde se dieron los descubrimientos más importantes de esta expedición, de estas últimas expediciones. Y han visto que el agua lateral de las partes del glaciar que ya no existen, se forma agua, esta empieza a entrar por abajo, no solo por arriba, por la temperatura, sino por abajo. Esta agua tiene 1, 2, 3 grados de temperatura, es agua caliente, entre comillas, ¿no? Y se mete en el cuerpo del glaciar y produce una energía y calor, entonces energía mecánica y calor, que van derritiendo la caverna. Y es muy difícil entrar en estas cavernas, muy peligroso, porque no son estables, como les decía. La de arriba sí son estables, se puede entrar como han visto. Esta es muy riesgoso porque de un momento al otro puede desplazarse todo y aplastarse. Entonces, ¿cómo se explora esto? Pues las últimas tecnologías nos permiten explorarla con los drones. El video que estabas viendo, esto vale la pena ver qué produce. Bueno, ese es el ruido típico, ¿no? Este es un collision drone de una empresa suiza que permite explorar rebotando los obstáculos sin dañar el sistema. Entonces se llama un dron explorador, lo utilizan en centrales atómicas, en centrales eléctricas, en lugar donde el hombre no puede ir, porque es peligroso. En el siguiente, si vamos seguidos de todos estos videos, pueden ver, aquí entramos un poquito para filmar el trabajo de este aparato. Va entrando. En esta primera parte pudimos entrar un poquito, pero luego donde va el agua, esta es una parte lateral sin agua, se ve qué bonito que es la estructura. Y mire ahora donde se mete Obviamente el problema es la conexión, el control del dron, ¿no? Porque poco a poco que se va puede perder el control, entonces hay problemas, van colocando algunos puntos de repetidores. En la siguiente, este es impresionante, eso soy yo tuve que pararme aquí porque ya era muy peligroso, mucha agua, mucho calor, entre comillas, entonces la cueva muy grande, y la cantidad de agua que entra, y el dron fue solo adelante
a ver, a explorar, y luego veremos el resultado. Aquí está regresando. Parece una película de ciencia ficción, ¿no? Estos aparatos que van y va saliendo de la gran entrada donde nosotros no pudimos. Nosotros accedemos por una parte lateral. Ese es el piloto, el control, el ingeniero suizo que proyectó e inventó estos drones. Es una empresa que se llama Flyability, le va muy bien porque los venden en todo el mundo. Y esto son unos compañeros que están haciendo otra cosa. En la parte accesible al hombre van con este es un escaneo láser, es un aparato portátil que permite caminando hacer el escaneo láser de la estructura. Entonces, donde el homo puede ir, van con esto. Donde el homo no puede, siguen con los drones, que hasta un cierto punto se pueden perder, y en el siguiente vemos el resultado de todo esto, en el siguiente video. Ese es un mixto entre dron y escaneo y reproducción de modelos 3D. Esto es inédito, nadie lo ha visto todavía en el mundo porque acaban de producirlo. Eso ya es el modelo. Es fotogrametría por arriba, afuera y adentro. Esa es la caverna que vieron antes, donde caminaban las personas. Obviamente esto permite que calcular los volúmenes exactamente al milímetro, al centímetro, la parte faltante de hielo, que es el dato que nos interesa. Y eso es el dron. Helios 2 Collision Tolerant Drone se llama. Son experimentales, no quisieron que grabamos los detalles técnicos, porque dicen que se lo copian en China inmediatamente, el día siguiente ya tienen una copia, entonces lo tienen en secreto. Pero mire, aquí rebotó en el techo y sigue. Y este es el resultado final entre fotogrametría y dron. Eso sí parece una película, pero es real. Lo interesante de esto es que cada piedra, cada hielo, cada punto es real y se puede medir. Entonces, ¿esto qué resultado nos da? El resultado, esa es la empresa. El resultado, regresando a nosotros, es que la pérdida de volumen en la parte subglaciar, debido a este fenómeno, no estaba esperada, no estaba contemplada en los modelos. Sucede que no solo se baja la capa, se reduce, sino que hay implosión, colapsos. Pues las cuevas son tan grandes abajo que obviamente llegan no se sostiene la galería y se aplasta, hay una implosión de los glaciares, entonces se reduce por arriba y por abajo. Y esto no estaba contemplado y ahora están recalculando los modelos y prácticamente la previsión que antes era 20 o 30 años se está reduciendo de manera muy rápida porque prácticamente el calor lo ataca de todos lados. Entonces estos cuerpos se están derritiendo en términos de pocos años, obviamente de nuestras vidas, pero antes, por lo menos en la región templadas. Luego veremos que en Groenlandia es un poco diferente, pero este es otro. Cenote es otra situación interesante. No existen solo los glaciares de superficie, existen también glaciares subterráneos que se forman en cavidades. Cavidades como estas que tenemos aquí, imagínense una cueva
de Chiapas, pero en un ambiente frío. Se forman hielo y este hielo se conserva, se puede conservar años o siglos. Hay dos puntos que se están estudiando. Uno se llama cenote, que no son los cenotes que conocemos, así se llama porque es una cueva normal que adentro tiene un glaciar muy importante, el más grande glaciar de los Alpes subterráneo, y que de repente durante el verano con las lluvias, cuando se derrite la nieve, está a 3.000 metros, se forma un lago. Como está tapado, se forma un lago normal de montaña, y de repente se abre el tapón de hielo que está abajo y el lago se va. Entonces ese fenómeno lo llaman cenotes allá, y tenemos también 3 pequeños videos de esta que también son inéditos nuevos. Vamos a ver los videos de la carpeta cenote. Estamos en Dolomiti y esta es la cueva con las personas. Es como una dolina, una gran cueva. Adentro tiene una profundidad de 250 metros esta cueva. En los 200 metros de abajo tiene un glaciar. Entonces un volumen importante. Se está estudiando cómo se está derritiendo esto, porque ya no tiene el problema de la temperatura, lo tiene menos. Y en efecto todavía sigue bien, pero sí tiene un mecanismo de fusión también. Vamos a ver, esto es un modelo igual, 3D, para que vean cómo funciona. Esta es la entrada y en el último entramos y vemos el glaciar. También con el mismo sistema. Es importante porque se pueden calcular la cantidad de hielo que está dentro de la Tierra, que no la vemos. Y considerando todas las grietas y las cuevas que hay en esta región, se considera que existe un volumen, una masa de hielo importante, totalmente desconocida. Quizá que también estos depósitos en cuevas puedan representar en futuro una pequeña reserva que tendrá una duración más en el tiempo. Aquí nuestro viaje sigue, se pueden ver las cuerdas porque le digo que es vertical y adentro, esto es puro hielo adentro. Ok. El último, luego vamos a la Zingarella. Zingarella es otro ejemplo. Esto es más bajo, aquí estamos a 1800 metros de altura, por esto está la vegetación. Es una cueva normal, pero adentro tiene un glaciar. Y fuimos con el National Geographic hace pocos meses a verla, a ver este glaciar con un fotógrafo. Y producimos este video. También adentro se produce el mismo fenómeno, se va derritiendo el hielo, pero más lentamente que fuera. Formaciones, las capas son las diferentes estratigrafías de hielo durante siglos. Esto debe tener muchos siglos este glaciar. Esta es la zona donde se abre. Y es interesante la cuestión de la vegetación porque al fondo de la cueva, también son 200 metros, y del glaciar se encuentran troncos, árboles, parte de árboles antiguos que parece que tienen unos 4 o 5 siglos y que son muy importantes a nivel científico. Es la primera vez que se encuentran. Aquí estamos vagando. Prácticamente es cueva, las paredes son de roca, pero adentro camina uno en el hielo. Una siesta.
las paredes, la única manera para poder explorar con seguridad es utilizar los campones de hielo, por supuesto. Pero ya luego esta parte es pura roca, entonces hay que quitarse los campones e ir con botas normales. Aquí se están colocando sensores para medir las variaciones climáticas en la cueva y en el glaciar para poder establecer cómo se está este ambiente conservativo, cómo se va modificando en función del cambio de temperatura al exterior. Obviamente sabemos que la temperatura está creciendo, estos glaciares también están afectados, pero no se conoce nada, no sabemos cómo están, con qué velocidad están reaccionando al cambio climático. Muestras también de biología. Estalactitas, estalagmitas, el normal aquí. Y luego viene un tiro, un pozo de 60 metros, muy alto, donde prácticamente baja el explorador abajo de todo el hielo, lo tiene como techo. Es impresionante este. Mira la persona y la cantidad de hielo antiguo que está colgado en el techo. State un po' lontani uno dall'altro. Obviamente esto puede colapsar, llegará un día en que tendrá que colapsar, pero en este momento la estructura está estable todavía. De todos modos, para explorarla hay que bajar en el momento adecuado, muy rápido, solamente para tomarle una foto y tomar los datos de abajo. Aquí estamos hasta el fondo del... Estamos a más o menos 200 metros de profundidad. La temperatura es 3-4 grados bajo cero. A eso se debe el hecho que se conserve, ¿no? la estructura. Bueno, es suficiente. Ya quería enseñarle algo que no se ha visto, es decir, el glaciar visto de abajo. Aquí van descubriendo los árboles. Este es un árbol antiguo que cayó antes que se formara el tapón de hielo, porque si no, ¿cómo puede llegar hasta ahí? Entonces, debe ser anterior a la última glaciación del Evo Medio de 1600, posiblemente debe tener casi 1000 años. Entonces, muy interesante para los científicos tomar muestras y ver qué información puede tener también esta madera tan antigua que se ha conservado en un lugar, en este refrigerador natural durante mucho tiempo. Ok, regresamos a la proyección, que tenemos que viajar por el mundo todavía. De los Alpes al hielo continental, vamos al Suramérica. La característica del hielo de la Patagonia, el hielo continental entre Argentina y Chile, es esta. Es que es mucho más puro respecto al hielo, a los otros hielos glaciares de Asia y de Europa continentales. Entonces tiene obviamente una transparencia mayor. Exactamente estamos hablando en Patagonia, en esta región, entre Argentina y Chile. Vamos a ver, este es el Perito Moreno, el siguiente, el glaciar más famoso porque es turístico, se puede llegar a verlo. Y la parte horizontal, la recarga de nieve es arriba, se llama hielo continental, es un glaciar de casi 500 kilómetros de longitud que recarga
cada año se cubre con 40 a 50 metros de nieve, entonces recarga el glaciar que llega muy abajo. La parte central es donde se encuentran las cuevas. En la siguiente podemos ver algunas fotos de una cueva subglacial. El fenómeno es igual. Eso es interesante, la particularidad. Pueden ver que la flecha marca una diferencia. La vegetación en la parte de abajo llega hasta el nivel del agua. En la parte de arriba no, tiene unos 30 metros. Eso se debe a que el hielo a veces antes pegaba a la tierra y formaba un tapón. Entonces la parte de derecha, esta, era un lago y se iba creciendo el nivel hasta que la fuerza del agua y la presión de un lago con 30 metros de altura quebraba el hielo y el agua podía salir, como levar un tapón de una tina. Y por eso se ve la diferencia. Bueno, este es el glaciar Perito Moreno con expediciones 1995, 2010, 2017. Es mucho tiempo que se está estudiando. Y aquí vemos la cueva más importante en la siguiente, que yo tuve el honor de explorarla. En 1995, esta cueva Perito Mecánico, una cavidad subepidérmica, subglacial, larga más de 1 kilómetro, sigue siendo la cueva más grande del mundo en el hielo, más larga del mundo. Yo tuve en la siguiente, tuve la oportunidad de explorarla en 1995 y topografiarla. En la siguiente vemos una imagen. Estos son los glaciares himalayanos, Tíbet. Son pocos, relativamente pocos, pero esos son los otros grandes glaciares. En la siguiente vemos un estudio que están haciendo de satélite, están haciendo en Zurico, de cómo están monitoreando estos glaciares y su movimiento durante todo el año. Hay varios de esos estudios para el cálculo global de la pérdida de masa, que es lo más interesante, lo que interesa. Aquí vemos la Groenlandia, blanca. En Groenlandia, como comentaba el secretario, tuvimos una expedición en la siguiente. Y a través de estos viejos helicópteros de fabricación rusa, pero todavía aguantan, y son los únicos que trabajan en la capa de hielo de Groenlandia. Aquí se puede ver en la otra lateral, y luego también va un helicóptero chiquito. Esto nada más lo puse porque eso para viajes cortos utilizan esto, obviamente solo personas, pero está interesante en la siguiente el logo que se enfrenta con un oso. Y bueno, vamos, este es Qasırcık, el nombre casi imposible para pronunciarlo, que está donde vive la gente. Este es un sector de Groenlandia que también va a cambiar mucho, porque con el cambio climático estas ciudades se van a poblar. Ahora son 200 personas y nada más reciben algún turista e investigadores. Pero poco a poco las tierras se van abriendo, se van liberando del hielo. Mira aquí, todo lo que vemos hasta hace 10 años era el hielo. Se va retirando la capa. Es una capa muy importante todavía, la de Groenlandia, es enorme, tiene hasta 1000 metros de grueso, de espesor, pero se va reduciendo, sea en longitud, en amplitud, que en espesor. Y se forman estos ambientes que son ambientes nuevos, son nuevas tierras para colonizar, para cultivar. Eso es un nuevo mundo, ¿no? De alguna manera es parte de nuestra adaptación, porque le digo, el proceso es irreversible. Y aquí pueden ver cómo van hacia el mar. También en la siguiente se forma una cañada y al final está el océano Atlántico. Aquí estamos en el helicóptero yendo a campamento. Vamos a ver dónde. Esto es el objeto de la expedición, del estudio. Es un río
que se forma durante el verano. Aquí no estamos en verano. En verano sería imposible ir porque hay mucha agua y no se puede entrar. El interés era explorar la parte profunda. Entonces se va en lo que es en otoño, octubre, para que ya está el frío, ya está todo congelado, ya no hay agua corriente, pero todavía las condiciones para sobrevivir son, entre comillas, posibles, ¿no? Entonces se puede uno acampar y tratar. Pues ir en invierno, aparte nunca está buen tiempo, entonces no puede volar el helicóptero. Entonces fuimos en este momento, aquí está el pequeño grupo con científicos y ahí está toda la carga, son como 3 toneladas de campamento y el helicóptero se va y regresa después de 11, 12 días en función de una cita por teléfono satelital. Y si el tiempo lo permite, si está despegado. Normalmente el tiempo no es tan agradable, tormentas aplastan las casas, las carpas, como en este caso. Y aquí nos sorprendió el primer día, la primera noche, el primer día una tormenta y nos olvidamos de construir las paredes, muros de contención de las carpas. Hay que subir paredes con el mismo hielo, construir obstáculos al viento, entonces aplastó las carpas. Pero bueno, aquí estamos en la cocina para calentarnos. Estos son el equipo. Clavos, estos son los clavos de hielo y para colocar las cuerdas y va todo en la bodega con todo el equipo y vamos a entrar en un pozo en la siguiente. Eso soy yo en un pozo, no hay agua obviamente en este momento, este será un pozo de 140 metros. Porque le digo que en Groenlandia el fenómeno se da más profundo respecto a los otros glaciares. Aquí vemos también cómo ven colocada la cuerda en estos grandes pozos y grietas. Y al final, aquí, 180 metros, más o menos, de todos modos, cualquier pozo termina en un lago. Lago, agua mixta hielo, donde obviamente termina la exploración. Es importante ver a qué profundidad está el agua para entender un poco mejor cómo se va comportando esta capa de hielo de la Groenlandia. También en superficie se estudian con ese sistema, esta es una antena, un radar, este es un Alan Hubbard, es un científico canadiense y él estudia, hace como un 3D de los primeros 200 metros de glaciar y detecta dónde está el agua. Y hace un mapa de la parte profunda, superficial, no profunda, pero bajo hielo del glaciar. Son estudios nuevos. Aquí pueden ver la salida de la cueva durante una aurora boreal. Y aquí se está tomando muestra en la superficie buscando bacterias. Porque uno de los temas importantes en Groenlandia son las bacterias. En la siguiente pueden ver estos son organismos que están en la superficie del hielo. Aquí pueden ver el campamento base durante una gran aurora boreal. Aquí el fotógrafo tuvo el valor de salir con 20 bajo cero a tomar la foto y la foto es bonita, pero imagínense manejar una cámara sin guantes a esta temperatura de noche, ¿no? Para poder tenerla. No es. Este es Alessio Romeo, un buen amigo, gran fotógrafo. No es mía. Yo estaba en casa de campaña, estaba adentro, no salí. Se salía a ver, pero no a fotografiar. Fotografiar es un trabajo. Aquí pueden ver otro pozo. Y luego, este es importante, el albedo. El albedo es la reflexión de los rayos solares con la superficie blanca del hielo. Poco a poco que se derrite la superficie, las bacterias que son negros, son oscuros, obviamente llegan más a superficie y la superficie de Groenlandia, de la capa de hielo de Groenlandia, se va pintando, colorando de oscuro, de negro, de gris. Entonces el calor derrite más el hielo porque no refleja, no funciona el efecto albedo.
Y esto es fundamental en todos los glaciares, también en el Gora, en los Alpes. No solamente que esto, el oscuro, cuando se va el glaciar, se retira, queda la roca oscura. Entonces la roca con la temperatura se calienta. Y esto calienta el hielo, calienta la temperatura. Es un fenómeno. No es solamente que se derrite hielo, es que deja más tierras oscuras que se calienta y calienta la temperatura. Entonces es un efecto más complejo. Y en Groenlandia no hay tierra, pero están estos elementos orgánicos que aceleran mucho el proceso de fusión del hielo. ¿Okay? Y por esto Groenlandia también está rebasando los modelos que se pensaba. Es más rápido. Y Groenlandia han visto cuánto hielo tiene. Luego al final vamos a ver las consecuencias en números de todo esto. Okay. Después del albedo, aquí estamos viendo una toma de muestras. Las bacterias están no solamente en la superficie, sino también en profundidad. Aquí hay un biólogo que está tomando en un pozo algunas pruebas. Y aquí también la vemos en la siguiente, vemos a 130 metros de profundidad una pocita de agua ya derritiéndose con bacterias. El verde es sustancia orgánica. A esa profundidad quiere decir que está lleno de estas formas de vida que estaban ahí congeladas, pero ahora están saliendo y favoreciendo de alguna manera la fusión del glaciar. También son interesantes como bacterias porque son extremófilos, se llama, son seres viventes que viven en condiciones increíbles, ¿no? Y que se esperan. Este es un microbiólogo inglés que está haciendo la secuencia del ADN, puede ir también en la siguiente. Aquí está en la computadora viendo el ADN de estas bacterias porque se esperan encontrar estos tipos de seres viventes, organismos en otros planetas, no, quizá en Marte, seguramente en las lunas de Urano o de otros planetas más lejos donde tienen grandes glaciares. Adentro están convencidos que deben estar un tipo de vida parecido a esto, se espera. Bueno, esto es, pasando a los datos finales, ese es el estudio que está haciendo un organismo de Zurich, que es un estudio sobre el global warming en los glaciares, en calentamiento global en los glaciares del mundo. Están monitoreando desde los últimos 50 años muchos glaciares, cada año más. Pero los primeros datos ya lo tenemos en 1864. Entonces, de alguna manera se pueden tener una síntesis de la evolución que sabemos cómo es, pero en números. Esta es la publicación que la pueden encontrar en internet. El Global Glacier Change Bulletin es importante. Es un servicio de monitoreo que se da en Suiza, en Zurich. Y vienen todos los glaciares monitoreados del mundo y vienen también las consecuencias. Promedio regional de los glaciares de referencia que ellos han estudiado. Bueno, el 2015, 2016, 2014, 2015 fueron los años más negativos en el sentido de pérdida de masa de los glaciares, los más calientes también. Pero esta es una publicación de 2017, es decir, que no está actualizada en lo que pasó en los últimos años. Seguramente esto es el trend. Entonces la pérdida es importantísima. Vamos a ver esta publicación de SEMP. Muestra que los glaciares perdieron 9.625 millones, 9.625 millones de toneladas de hielo entre 1961 y 2016, lo que corresponde a un equivalente de nivel de mar de 27 milímetros. Este es un dato cierto, casi 3 centímetros, pero en los últimos años el tren no es constante, es acelerado. Vamos a ver la siguiente. La pérdida masiva de hielo glaciar a nivel mundial ha aumentado significativamente en los últimos 30 años y actualmente asciende a 335 millones de toneladas de hielo perdido cada año. Entonces, esto famoso 67% de agua dulce se está reduciendo con estos números y corresponde más o menos a 1 milímetro por año.
pero el tema es calcular lo que pasa con Groenlandia y Antártida. Eso. Esta corresponde todo el mundo corresponde a lo que es Groenlandia, que es más de lo que pierde Antártida. Ahora, Antártida es todavía frío y está perdiendo, pero menos. La que pierde mucho son los glaciares normales de montañas que están ya en la etapa final de su vida, y la Groenlandia. En la siguiente vemos esta es la explicación de un gráfico que vemos más abajo. Vamos a ver el gráfico en la siguiente. Esta es la pérdida de los glaciares en la curva. Antes era positivo y ahora el trend es cada vez más rápido. Y la siguiente, esta es la pérdida de extensión. En azul son la extensión, lo largo, sí, la extensión física, geográfica, los kilómetros, y en rojo la reducción. Ve que en 1550, 1600, cuando estuvo esta pequeña época glacial, tenía una gran extensión mayor y luego se fue perdiendo hasta cada vez más chicos, ¿no? Smaller en estos años. Todos, esto es de todo el mundo, pueden ver en la izquierda, de la Antártica hasta Alaska, y se nota como la Groenlandia es un elemento importante en esto. Vamos a ver en la siguiente, este es el aumento del nivel del mar, el gráfico, entre 1880 y 2020. Y en Bristol, en 2018, estudiaron que cuando se va el derretimiento completo de hielo en Groenlandia podría conducir a un aumento del nivel del mar de 58 centímetros. Y el derretimiento de Groenlandia es algo que está por lo menos en la vida de ustedes, en los jóvenes, porque hablamos de algunas décadas a este nivel. No sabemos, no hay datos claros, pero en Groenlandia no existe la fusión que hemos visto en los glaciares de los Alpes por abajo. Pero sí existe este problema del albedo, de la parte negra, de la parte gris, que acelera la fusión superficial. De hecho, se está reduciendo la capa de decenas de metros cada año. 58 centímetros. Cuando esto ocurre en Antártida, esto implica 7.4 metros. Y los glaciares de montaña son 41 centímetros. Entonces los 41 centímetros sí son en función de unos entre 30 y 50 años. Más lo que va a pasar en Groenlandia, que no lo sabemos. Bueno, este es un dibujo nada más para en los próximos 8.000 años, que es un poco más allá, pero ¿cuánto va a crecer? Esas son las ciudades. Venecia, pues Venecia por lo pronto va a ser la primera, ¿verdad?, que se pierde. Venecia, Ámsterdam, Hamburgo y Miami, todo esto poco a poco van a tener problemas. Bueno, las causas, pues aquí de cambio climático ustedes saben mucho, saben que es la producción de CO2, y el combustible fósil y la deforestación. Entonces, de eso se está debatiendo, se ponen de acuerdo, pero no todos caminan con la misma velocidad, y entonces ese es un gran problema. Y también le menciono en la siguiente el problema del permafrost. ¿Sabe qué es el permafrost? El permafrost en la zona norte del planeta, Siberia, por ejemplo, se da una superficie, el terreno, la tierra, es congelada por 4 o 5 metros de grueso. Se llama permafrost. Obviamente también aquí se produce un cambio climático. El calentamiento afecta el permafrost como los glaciares. Nada más que los glaciares lo vemos y podemos calcular la masa, el volumen perdido, el drone y todo. El permafrost, quién sabe, es tierra. ¿Cuánto hielo tiene adentro? Entonces, esto no se está calculando,
Pero esto afectará de dos maneras el permafrost, el derretimiento del permafrost, que son enormes regiones. Localmente habrá más agua, entonces de alguna manera podrá ser algo importante para la vida y la colonización del hombre. Pero en estos 3-4 metros de tierra hay biomasa, hay organismos. Entonces eso va a liberar CO2. El hecho que esta tierra se libera va a liberar más CO2 de la misma tierra, anhídrido carbónica. Entonces el efecto invernadero va a tener una componente no bien calculada, que es el derretimiento del permafrost. Es un tema relativamente nuevo, lo saben los científicos, pero es difícil calcularlo. Pero sí se va a liberar CO2 de la tierra. Entonces el impacto sobre el hombre son estos, ¿no? Regiones costeras de la tierra a nivel del mar, migraciones de masa. Si la gente se va a desplazar, alejándose de los puntos donde ya no hay posibilidad de vida, y disminución de reserva de agua dulce. La FAO, ya lo hemos visto en otra conferencia, prevé el 80% de áreas cársticas, de aguas de áreas cársticas, exactamente como tenemos aquí en Chiapas, donde el 60% del territorio es cárstico. Entonces los depósitos van a ser muy importantes en estas regiones, sobre todo. ¿Y qué pasa con el proceso de acumulación de los glaciares de montañas, por ejemplo, en Europa? En invierno se acumula hielo y nieve, y en el verano sale agua del glaciar, ¿no? Lo libera y alimenta centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Cuando ya no habrá mucho hielo y mucha agua, las centrales hidroeléctricas no podrán funcionar. La agricultura, depende del agua que baja de los glaciares, va a tener problemas. Cultura de peces, la salud, porque agua es salud. Turismo, que hay un gran turismo para ver los glaciares. Ahora en Gorne, donde yo fui, la ciudad de Zermatt vive de turismo a glaciar. La desertificación de áreas altas en todas las montañas de esta latitud, disminución de la fauna. En parte habrá una colonización de las nuevas tierras libradas por el hielo, por otro tipo de fauna, pero también viene la inestabilidad hidrogeológica por la falta de cobertura del glaciar. Cuando el glaciar aplasta, detiene todo, el hielo. Cuando se va, pues se libera energía, y las laderas de las montañas pueden ser inestables, seguramente son inestables. Las adaptaciones que se prevén son construcciones de presas nuevas, para detener más agua posible de la lluvia en falta de los glaciares, pero con el problema que dependen de la lluvia y que se vacían rápidamente durante los primeros meses del verano. El cultivo de tierra y creación de biomasas, como en Groenlandia, con posible aumento de CO2 y efecto invernadero, y el hombre está respondiendo con un aumento de producción de energía solar, por supuesto, para sustituir la energía producida por el agua hidroeléctrica, por lo menos en lo que es la Europa continental. En fin, las masas glaciales son hoy un elemento fundamental de la geografía de la Tierra. Lo que está pasando no se percibe claramente en los países de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, por ejemplo aquí, pero es un fenómeno que tendrá consecuencias sobre toda la población mundial. Es necesario ser consciente de esta situación y conocer las estrategias de adaptación. Este es el sentido final de mi conferencia de hoy. Ya. Gracias. ¿Algunas preguntas? Bien, abrimos la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes, su servidora Sandra de ESA. Nos está dejando un panorama muy claro que la responsabilidad es personal. Desde lo local necesitamos empezar o retomar las acciones para no tener este escenario apocalíptico que acabamos de ver. La importancia de las acciones desde nuestra persona
desde nuestra casa, desde nuestro barrio, colonia y municipio, es aquí donde se tiene que ver para que no tengamos pesadillas con este posible escenario que ya estamos viviendo. Soy estudiante de la licenciatura en Protección Civil en el 5º semestre, en la modalidad sabatina, y consideramos que el mensaje que, en especial yo, que he recibido, tiene que ser fortalecido y reproducido a las comunidades locales. Es importante que nosotros, como gestores del riesgo, podamos visualizar también esta amenaza, este posible escenario, y poderlo asimilar, concientizarnos, y qué bueno excelente que existan personas como ustedes que nos enseñan el mundo a través de sus ojos con un enfoque científico, pero que tenemos la obligación como gestores integrales del riesgo, poderlo asimilar, llevarlo a nuestra vivencia personal, a nuestra familia y a nuestras comunidades. Me llevo muchísimas ideas. La idiosincrasia de los pueblos indígenas es maravillosa, ¿sí? Tanto Oaxaca como Chiapas hemos podido encontrar fortalezas, figuras comunitarias prehispánicas que nos van a permitir nuevamente retomar este sentido de reconocimiento a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama, como conocen varios, y que demos ese respeto que nos estamos perdiendo nosotros como seres humanos, y rescatarlo. Tengo muchos elementos ahora para poder llevar el mensaje a nuestros comités comunitarios de protección civil y enfatizar en estas acciones de prevención y que van desde el hogar. Muchísimas gracias. Fíjate que parece un escenario muy lejano, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros, pero es realmente global. Otro mensaje es que si ahora sí se está estudiando realmente bien todo este proceso, pues los datos, los números, antes, quién sabe, ¿no? Era un poco de confusión. Ahora los números son claros, pues los procesos son muy claros, el hombre puede actuar, ya no podemos escondernos atrás de un dedo, pero es algo lejos, pero yo qué, no. Ya estamos todos en el mismo barco, el barco con problemas, se está estudiando, tendremos que adaptarnos porque el proceso es irreversible en parte, pero la adaptación es un elemento fundamental porque va paralela con el riesgo, ¿no? Y la prevención. Entonces sí es cuestión de hablar, de saber que los científicos están trabajando, que la expectativa no es positiva, pero que estamos aquí sobreviviendo y podemos actuar. Esto es seguro, y para encontrar una forma de sobrevivir en este planeta, claro. Gracias, doctor, buenas tardes. Impresionante la exposición. Considero que, por ejemplo, eventos como el que acaba de suceder la semana pasada en Tonga, el volcán que explota, obviamente todo el material que arroja cenizas, me imagino que también es referente a lo que usted dice, o sea, cae sobre el hielo, se pone más oscuro y obviamente acelera el calentamiento, claro, ¿no? Entonces, en esos escenarios cada vez escuchamos que hay más erupciones, volcanes activos, todo. ¿Hay una aceleración también en eso? ¿O son eventuales o podrían acelerar el riesgo de las...? No, seguramente son efectos que no están contemplados porque no se puede prever. Por ejemplo, esto, quién sabe a nivel energético, ¿no? Que está produciendo como CO2 y sobre todo la parte de polvo, de ceniza, ¿no? Que cubre hasta dónde.
pero no se registra una aceleración particular en los efectos volcánicos a nivel mundial. Estamos en el trend normal. Supuestamente el planeta se va enfriando, no calentando, supuestamente, pero a lo largo de los millones de años. El problema es que un evento como esto no estaba contemplado, entonces es un granito más que no está por eso la previsión es difícil, ¿no? La previsión es difícil. Pero seguramente no somos pesimistas, es real, es real. Señor Tulio, buenas tardes. Me llamo Eduardo, soy de la carrera de piloto aviador. Hubo una parte en donde usted mencionó que debido al calentamiento se llegan a derretir por dentro los glaciares, que el agua se tornaba de color verde por las bacterias o virus, creo que mencionó bacterias específicamente, que estaban volviendo a crecer. Con todo lo relacionado al COVID de hoy en día, ¿usted cree que esto tarde que temprano, junto con el calentamiento global, pueda crear alguna especie de enfermedad endémica en el futuro o alguna especie de pandemia por los virus que llevan congelados mucho tiempo ahí? Es un rumor que mucha gente suele decir de que conforme se derritan van a salir enfermedades nuevas. Y ahora que usted lo mostró en el video, que si bien están haciendo algo inofensivo, y usted dijo que tenía mucho valor científico, es algo una duda que me surgió y es una memoria que me quedó. No, le digo, los virus no viven a esa temperatura, son bacterias. Son bacterias que no conocemos, que no solo viven en el hielo, pero viven también, por ejemplo, en las cuevas. En las cuevas también, aquí de Chiapas, tenemos bacterias, formas, gotitas coloradas como de agua en las paredes que son orgánicas y no sabemos qué son. También pueden tener propiedades útiles al hombre a nivel de medicinas. Pueden ser bacterias efectivas en contra de otros organismos. Pero no, el problema del hielo no lo ligaría, no está conectado a nuestra salud, sino en términos generales. Estas bacterias hay que estudiarlas, pero son organismos que no se puede prever, pero no creo que puedan tener una actitud letal o como el virus, con la pandemia, con las bacterias. No soy microbiólogo, pero por las conversaciones que he tenido con estas personas, no son en estos laboratorios que se están produciendo riesgos, ¿no? Como sabemos, fue en otros lados que son. Bueno, hay diferentes teorías, no vamos a meter en esto, pero evidentemente la parte de los virus es diferente. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángeles, soy docente de la licenciatura en Protección Civil y Piloto Aviador. Mi pregunta es esta: la Tierra, en todo el tiempo que existe o ha existido, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado los climas. Usted dijo hace rato que en los 1600 por ahí había habido una época glaciar, ¿no? Entonces, por lo tanto, se enfrió la Tierra, ¿no? Y bueno, ha habido muchas teorías, por ejemplo, de los dinosaurios, que porque murieron, que porque el cambio climático también, que porque se calentó la Tierra, independientemente del ser humano, que bueno, por ser el ser humano en sí mismo se destruye, ¿no? Porque estamos destruyendo la Tierra por el calentamiento global, porque emitimos muchos gases y bueno, todo lo que sea. Mi pregunta es, la Tierra como tal va cambiando y tiene movimiento y tiene vida. ¿No será también esta parte del mismo calentamiento global que sea una parte más de la vida de la Tierra y que vaya a llegar un calentamiento tope y que posteriormente llegue un enfriamiento como tal por la misma Tierra, no por el ser humano, no por el calentamiento global que estamos haciendo por toda la contaminación, por todo lo que sea? Mi pregunta es esa: ¿no será que la misma Tierra en cierto momento va a llegar a un punto máximo que diga, hasta aquí es mi decir, y que de repente empieza a bajar, como dice, en 1600 hubo un glaciar?
Sí, las épocas glaciales e interglaciales a nivel geológico de la historia de la Tierra se dan, son ciclos, entonces seguramente ahora estamos en un interglacial y luego regresará en algún momento esto. El problema aquí es un cambio climático demasiado rápido, porque hablamos de 150 años, que no es nada en términos geológicos. Entonces no da tiempo a la adaptación de los seres vivientes. Es como la cuestión de la meteorito de los dinosaurios, si es que fue esto, ¿no? Hace 64 millones de años. Pues un meteorito llega y en términos de 1000 años se cubre de ceniza todo. En 1000 años ya no hay vegetación, ya no tienen que comer los dinosaurios, ya no tienen que comer los depredadores y se acaban muchísimas especies porque fue rápido. El problema es la rapidez. Nosotros tuvimos un efecto de meteorito prácticamente en algunos términos. Puedo usar esta metáfora, fue un meteorito la industrialización, el impacto humano sobre el sistema. Entonces, la Tierra sigue y los seres vivientes, buena parte, seguirán, se adaptarán. El tema es cómo lo vamos a hacer nosotros, que estamos dimos un paso muy largo, ¿no? Yo creo en muchos aspectos. Muy bien, pues para agradecer al doctor Tulio Bernabé el haber compartido sus conocimientos aquí en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas sobre los glaciares, el cambio climático y lo más importante es con información, como pudimos apreciar, que él mismo ha recabado en distintos lugares y que tenemos la fortuna de tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Tulio Bernabé. Le brindemos un aplauso. Bien, muchas gracias. Y un anuncio, la próxima conferencia la va a impartir el doctor Ruiz, él es geofísico, que próximamente estará aquí. Él está haciendo estudios de el espesor de la placa tectónica aquí en Chiapas, que se estima entre 35 y 40 kilómetros de espesor y bueno, toda la actividad geológica que hay en nuestro territorio. Muchísimas gracias, buenas tardes.